Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo y les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Ayla Bell Reynolds nació el 4 de abril de 2010, hija de Trista Reynolds y de Justin DiPietro. Sus padres nunca tuvieron una relación sentimental, solo un breve romance en el verano del 2009, del que Trista resultó embarazada. Justin no tenía la menor intención de convertirse en padre, incluso negaba hacerlo, por lo que no estuvo presente durante el embarazo. Sin embargo, Trista ya tenía una pareja para ese entonces, Raymond, quien luego sería su prometido y padre de su segundo hijo. Trista contaría posteriormente que viendo un libro para bebés con Raymond, descubrieron el nombre Ayla, y ambos quedaron encantados con el significado, flor eterna. Luego del nacimiento de la pequeña fue recién para junio del 2010 y luego de una prueba de paternidad que Justin aceptó que era su hija. Y en diciembre del 2010, Servicios de Protección Infantil ordenaron pagar la manutención. Durante todo ese tiempo, y más aún, Justin nunca formó un vínculo con su hija. Entre ellos no existía un acuerdo otorgado por un tribunal sobre la custodia de Ayla, sino que más bien era informal, donde Trista tenía la custodia física de la pequeña en Portland. Además, no fue hasta mediados del 2011, luego de que Ayla cumpliera más de un año, que Justin comenzó a visitarla. Sin embargo, estas eran breves, durante el día, nunca se la llevaba por la noche a su casa de Waterville, a 1 hora y media de distancia de Portland. Trista era una gran madre tanto para Ayla como para Raymond Jr., amaba y cuidaba a sus hijos. Por ese tiempo se encontraba sola, ya que su prometido había ingresado a la cárcel por un cargo de incendio premeditado. Trista en esos momentos lidiaba con un problema personal, ya que había recaído a una vieja adicción a las sustancias, pero como quería ser la mejor madre para sus hijos, que lo eran todo para ella, decidió ingresar voluntariamente a un programa de rehabilitación de 10 días, por lo que había realizado un acuerdo con su madre Becca y su hermana Jessica para que cuidaran a los pequeños durante ese tiempo. Trista ingresó al programa el día 13 de octubre del 2010. Para el día 17, es decir, 4 días de haber comenzado el tratamiento, Justin y su familia decidieron que querían la custodia de Ayla, por lo que Phoebe DiPietro, madre del hombre, se comunicó con el Departamento de Servicios Humanos y de alguna extraña manera de la que ya hablaremos, obtuvo la aprobación para sacar a la pequeña del cuidado de su abuela y de su tía maternas. Y es por esa razón que Jessica recibe un llamado de esa institución para informarle que debía entregar a la niña. Y cuando ella preguntó el porqué de esa decisión, recibió una insólita respuesta, que Justin era el padre que tenía derecho a llevarla y que un padre siempre triunfa sobre un tío. A pesar de que Justin ya tenía el permiso, no sabía dónde vivía Jessica, por lo que Servicios Sociales proporcionó esa información a la estación de policía de Lewiston. Justin y Phoebe fueron acompañados a buscar a la pequeña por un oficial de apellido Weaver. Y fue él quien golpeó la puerta y fue atendido por Jessica, quien les suplicó que por favor no se llevara a la niña, ya que Justin era abusivo y la había golpeado en el pasado. Es más, ella le dijo que no la entregaría voluntariamente e inmediatamente se comunicó con su padre Ron, quien llegó lo más rápido posible al domicilio. Y ambos le dijeron al oficial que prestara atención al comportamiento de Ayla cuando viera a Justin. Weaver diría en un futuro que cuando vio a la pequeña, esta jugaba feliz, reía e incluso intentaba charlar con él. Pero cuando vio a Justin, comenzó a llorar desesperadamente e intentó huir hacia otro lugar. Era claro que no quería estar con su padre. Algo que tiene sentido porque él prácticamente era un desconocido para ella. Weaver fue quien tomó a la niña que seguía llorando y dando patadas y se la entregó a su padre. Y el oficial le dijo a Jessica que si de él dependiera, jamás hubiese entregado a Ayla a su padre. La cuestión aquí es que el Departamento de Servicios Humanos no se manejó como debía haberlo hecho en este caso, ya que cuando se trata de la custodia de niños con padres separados, lo habitual es que se realice un acuerdo oficial de custodia aprobado por un tribunal, y en este caso no lo había, por lo que al no haber un acuerdo oficial, el tribunal considera que hubo un acuerdo de facto, en el que Trista tenía la custodia física de Ayla. En cuanto a Justin, durante los meses previos a esta situación, visitó a su hija durante el día y solo un total de 5 a 10 veces. Y si bien entre ellos habían acordado que él se podía llevar a la niña de vez en cuando,
jamás lo hizo. Por otro lado, si él hubiese querido la custodia primaria, los pasos normales para obtenerla sería un acuerdo mutuo entre él y Trista, cosa que no hubo, o mediante un proceso legal donde debía solicitar la custodia a un tribunal y en última instancia sería un juez el que la aprobaría. Además de todo esto, antes de que un tribunal apruebe darle la custodia a uno u otro padre, se deben realizar una serie de medidas como visitas al domicilio donde recibirá a la menor, entrevista con la persona solicitante, verificación de antecedentes, pero ninguna de estas cosas se llevó a cabo. Y por otro lado, en el caso de que el Servicio de Protección Infantil haya tomado esa decisión tan rápidamente y sin seguir el protocolo, porque el uso de sustancias por parte de Trista, aunque ella voluntariamente había ingresado a un programa de rehabilitación, significaran un peligro inminente para la pequeña. Pero si este fuese el caso, no tenía sentido que solo se llevaran a Ayla y no a su hermanito. Pero esta aprobación express tiene sentido si una de las representantes de protección infantil que aprobó que Justin se llevara a Ayla fuese prima de Phoebe Di Pietro. Trista, al saber la situación de su hija, no estuvo para nada contenta, ya que no sentía que Ayla estaría a salvo, porque cuando Justin solía visitarla, ella regresaba con moretones inexplicables. En una ocasión que la pequeña presentaba hematomas en una de sus piernas luego de una salida con su padre, Trista debió llevarla a un médico. Cuando confrontó a Justin por eso, este le dijo que la llevó a una casa de comidas donde había un pelotero y que un niño desconocido había pateado a Ayla repetidas veces. La cuestión es que el lugar mencionado no tenía pelotero. Justin se llevó a Ayla a la casa de su madre Phoebe, donde también vivía su hermana Elijah con su hijo pequeño que tenía aproximadamente la misma edad que Ayla. Justin, que contaba con 24 años en ese momento, vivía en el sótano de la pequeña vivienda, mientras que el resto de la familia lo hacía en la primera planta. Con esta situación, Trista, que aún se encontraba en rehabilitación, llamaba todos los días a Justin para poder hablar con su hija. El 20 de octubre, día 8 del tratamiento, Servicios Sociales realizó una reunión con los familiares para tratar el tema de la custodia de Ayla. En la misma estuvieron presentes 3 representantes de servicio infantil, Trista y Jessica con su abogado, mientras que Justin lo hizo vía telefónica. En la reunión se acordó que Ayla debía regresar con Trista el 22 de octubre, día que terminaba su rehabilitación, y que Justin debía llevar a la niña el día 21 de octubre para visitar a su madre. Sin embargo, ninguna de estas cosas sucederían, ya que Justin se encargó de mantener a la pequeña alejada de su madre. Cuando Trista terminó su rehabilitación, se comunicó en varias oportunidades con Protección Infantil para pedirles ayuda y hacer cumplir el acuerdo. Sin embargo, ellos no hicieron nada al respecto. A Trista le preocupaba que su pequeña no recibiera el cuidado necesario, y así fue, ya que Ayla sufrió un accidente mientras estaba al cuidado de su padre el 11 de noviembre del 2010, y fue recién al día siguiente que él la llevó a la sala de emergencias para que le realizaran estudios. Estos determinaron que la niña tenía un brazo roto, por lo que debieron enyesarla. La explicación de Justin ante esto fue que la noche anterior, cuando volvía de compras, llevaba a Ayla en sus brazos, además de las bolsas, y como llovía, se resbaló y cayó encima de su hija, y que si bien ella había llorado en ese momento, no le pareció que fuese grave, pero que al día siguiente su brazo estaba inflamado y fue por eso que la llevó a emergencias. 2 días después, afortunadamente, el médico confirmó que Ayla no necesitaría una cirugía. El 21 de noviembre, en la tercera cita médica, Trista acompañó a Justin y a Ayla. Lo que ella no sabía es que esa sería la última vez que vería a su hija. Las discusiones sobre la custodia de Ayla continuaban. Trista llamaba todos los días a Justin para hablar con su hija, hasta que en un punto Justin comenzó a ponerle excusas para no pasarle a la pequeña, o que estaba jugando, durmiendo, viendo una película. Trista, ya cansada de esta situación, el 15 de diciembre presentó toda la documentación correspondiente ante un tribunal para iniciar el proceso legal y obtener la custodia total de Ayla. Sin embargo, todo cambiaría para siempre solo un día después. Justin realizó un llamado al 911 el 16 de diciembre a las 8:59 de la mañana para informar que su hija Ayla, de tan solo 20 meses, había desaparecido de su casa y que la última vez que la vio fue cuando la acostó la noche anterior, alrededor de las 8 p.m., y que a las 10 p.m. su hermana Elijah la fue a chequear y todo estaba bien, pero que esa mañana no estaba en su cuna y, según él, había sido secuestrada por un extraño,
pero que ni él ni su novia Courtney, que se quedó con su hijo esa noche, ni su hermana Elijah habían oído nada. Al momento de su desaparición, Ayla llevaba puesto su pijama verde a lunares. Inicialmente la policía creyó que la niña podía estar escondida en algún lugar de la casa, por lo que durante 90 minutos las autoridades revisaron minuciosamente cada rincón de la pequeña casa, pero jamás la encontraron y lo extraño era que no había señales de entrada forzada. Luego de esto, más oficiales se sumaron y comenzaron la búsqueda en el vecindario, revisando casa por casa y entrevistando a las personas. Trista se enteró de la terrible noticia mientras viajaba a ver a su prometido en la cárcel junto a su suegro Robert. Fue Ron, su padre, quien le informó lo que sucedía y que la policía quería entrevistarla, por lo que inmediatamente se dirigieron a Waterville. Durante el trayecto, Trista, desesperada, intentó comunicarse con Justin para saber detalles de lo sucedido, pero no obtuvo respuesta. Al llegar a la estación, tanto ella como Robert dieron su declaración. Media hora después llegó su padre Ron para acompañarla. Todos estaban muy desesperados y angustiados. La búsqueda se fue ampliando y cada vez más personas se sumaban. Trista y su familia se hospedaban en un motel, ya que la policía les había pedido que le dieran espacio para realizar la investigación y la búsqueda, ya que no había nada que ellos pudieran hacer, solo esperar. El domingo 18 se sumaron a la búsqueda perros rastreadores, pero no pudieron conseguir nada. También se realizó el primero de varios registros en el arroyo Messalonsky. El lunes 19 se sumó el FBI para colaborar con la búsqueda. Entre las diferentes agencias involucradas sumaban 75 personas que buscaban a Ayla. La noticia sobre la desaparición de la pequeña de 20 meses se esparció rápidamente. Los periódicos locales cubrieron la noticia desde el día 1 y a lo largo de la semana este fue cubierto por el programa de noticias más importante de los Estados Unidos. El interés de los medios fue impresionante y Trista daba entrevistas cada vez que podía para mantener el foco del público en la desaparición de su hija. El 22 de diciembre, la policía incautó 2 vehículos de la familia Di Pietro para realizar pericias. Uno perteneciente a Justin y otro propiedad de su novia Courtney. Y no solo eso, sino que se acordonó la casa y detectives de homicidios y fiscales se presentaron en el lugar. Fue a partir de ese momento que comenzó a circular el rumor de que los Di Pietro tenían algo que ver con la desaparición de Ayla. Justin, quien hasta ese momento no había dado ninguna entrevista, luego de esto dio su primera declaración donde sostuvo que ni él ni su familia sabían qué pasó con Ayla ni quién era el responsable, que no haría insinuaciones o acusaciones sobre nadie hasta que la policía pudiera dar con el culpable y que haría todo lo posible para colaborar con la investigación para que Ayla regresara a casa. Dijo también que su hija estaba bajo su custodia exclusiva cuando desapareció por un acuerdo que realizó con su madre. Algo que obviamente no es cierto. Reporting now, thank you. Ayla's father, Justin DiPietro, is with us now exclusively. Justin, good morning to you. Thanks for your time today. Thank you for having me. This is our first chance to speak to you publicly. Can you give us a sense why you're coming forward now? There's a few reasons why. Initially, the first few days, I was emotionally incapable of coming out to do an interview, and I had been advised that by coming on and doing an interview by law enforcement that it could possibly hinder the investigation, and I'm here to help in any way I can. And by coming on here, it was in hopes of reaching out to the person that does have my daughter and to let them know that what you're doing isn't right. You may think what you're doing is right for Ayla, but it's not. You have no right. You're not her parent. She belongs home with her family. And Justin, as you just heard in the piece, police are now saying that they believe foul play is involved. What are investigators telling you about what happened, what they believe may have happened here? As far as I know, that's just been a change in terminology. As far as I know, we're at the same place that we were at on day one with this. Can you tell us about the last time that you saw your little daughter? I know it was now more than 2 weeks ago. She was wearing, as it was described, pajamas, polka dot pajamas. Her top said, "Daddy's little princess." Tell us about that night. It was just a normal night. There was nothing. I put her to bed and just a normal night.
A lot has been said about you, obviously, in the last couple weeks before we had a chance to speak to you directly. What do you think people should know about you and about your relationship to your little girl? Well, I can tell you what I'm not. I love my daughter. I would never do anything to harm my daughter. She's the world to me. If we can ask you specifically, Ayla's mother, Trista, has been on this broadcast twice in the last couple weeks. She specifically questioned your parenting skills. It's even been raised the question of an arm injury that your daughter has. She said that she worried Ayla wasn't safe in your care. Your reaction to that? As far as I know, there was never any concerns. We had both agreed that me having her at this point in time was the best thing for her. Trista had been in October in rehab for substance abuse. Can you tell us specifically then about your daughter? Tell us what makes your daughter so special. She's my daughter. She's my child. She's my world. She's everything to me. And Mr. DiPietro, Justin, what do you hope happens now? What do you think is going to happen now, and what are you doing to help try to find her at this point? Just want my daughter home. I'm doing anything possible that I can to get my daughter home. Mientras tanto, la búsqueda de Ayla se expandía cada vez más. Se redujo el nivel de agua del arroyo Messalowski, que era cercano a la casa de Justin, para que sea menos dificultosa a los buscadores. Con el grupo especializado del FBI se recorrió todo el vecindario y hablaron con los vecinos en más de una oportunidad, con la esperanza de obtener alguna información. Además de las autoridades, se unieron a la búsqueda 50 voluntarios civiles. Por su parte, empresas del lugar contribuyeron donando agua, comida, y un grupo de negocios locales reunieron fondos y ofrecieron una recompensa de $30,000 para cualquier persona que pudiera brindar información que llevara a Ayla. Al 10º día de la búsqueda se habían invertido 5.000 horas de trabajo humano y había 330 pistas activas. Por otro lado, Trista, junto a personas que la apoyaban, organizaban vigilias, caminatas y memoriales para Ayla y daba nota a los medios para mantener vivo el caso y a las personas enfocadas en él. Trista contó que el horario favorito de su pequeña era a las 6 de la mañana, cuando despertaba y saltaba de un lugar a otro con la canción de Tinkerbell. Que a Ayla le gustaba ser el centro de atención y que si había una característica que definía a su hija era su sonrisa, porque parecía que jamás tenía un mal día. Inicialmente las autoridades eran cuidadosas con la información que brindaban a la prensa. Primero hablaban de una niña desaparecida, pero poco a poco el relato se fue tornando más oscuro, sobre todo luego de que acordaron la casa de Justin y secuestraran los vehículos. El día 13 de la desaparición, el jefe de policía dijo que el caso había pasado a manos de la Unidad de Delitos Mayores y realizó un preocupante anuncio. Dijo que en ese punto creen que algo malo había ocurrido en relación a Ayla y que el caso pasó de ser una búsqueda por desaparición a una investigación criminal. El 28 de enero, las autoridades dieron otra información bastante inquietante, pero que mucha gente ya sospechaba, y que era que los adultos presentes en la casa la noche del hecho ocultaban algo y no estaban colaborando con la investigación. Y no solo eso, sino que en el domicilio se habían encontrado manchas de sangre pertenecientes a Ayla. El detective a cargo dijo que la versión de los 3 adultos, Justin, Elijah y Courtney, no estaba respaldada por evidencia forense. La casa era muy pequeña, tenía 3 dormitorios sin contar el sótano. El de Ayla era el último a lo largo de un pasillo caminando desde la puerta de entrada. Entonces la idea de que un extraño se haya colado por la noche cuando había 3 adultos durmiendo en la casa, haya ido sin dudar al cuarto donde justamente se encontraba Ayla, la sacara de su cuna sin que ella se despertara o hiciera ruido alguno y luego se fuera sin que nadie se haya despertado o escuchado algo, resulta muy poco creíble. Además, no había entrada forzada, la ventana del cuarto de la pequeña estaba cerrado y no era posible abrirlos desde afuera. Además, las pericias arrojaron que no había sido manipulada, aunque después los DiPietro cambiaron su versión inicial y dijeron que en realidad la ventana sí había estado abierta. Algo demasiado sospechoso, porque eso hubiese sido lo primero que deberían haberle dicho a las autoridades el día de la desaparición de la pequeña. Otra cuestión extraña o que no cerraba era la línea de tiempo. ¿Cómo era posible que en 10 horas, desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana, nadie se haya preocupado en chequear a una bebé de 20 meses? Trista, quien conocía mejor que nadie los hábitos de su hija, dijo que ella no dormía de corrido por las noches y que solía despertarse
entre 1 y 2 veces, ya sea para un cambio de pañal o por el biberón. Pero no fue el único dato que ponía en duda la línea de tiempo. Teóricamente, Justin se dio cuenta de la desaparición de su hija a las 8 de la mañana. Luego estuvo buscándola hasta que llamó a emergencias a las 8:59. Pero los investigadores revelaron a Trista que Justin, la mañana de la desaparición y antes de llamar a emergencias, realizó un viaje a Portland, es decir, un total de 3 horas de viaje. Entonces, cabe preguntarse realmente cuál fue el horario en el que se dio cuenta que su hija había desaparecido. Al ser confrontado con esto, él dijo que creía que Trista se había llevado a la niña y la fue a buscar. Sin embargo, jamás se comunicó con Trista ni con su familia, pero durante su viaje sí llamó a un amigo, Derek Tudela, quien apenas un mes atrás coincidentemente le había vendido un seguro de vida por $25,000 para Ayla. Sin dudas esto da para pensar, ¿por qué Justin, que nunca quiso ser padre, incluso negaba la paternidad, no estuvo presente durante el embarazo y solo estuvo con su hija luego de 18 meses y solo por un par de semanas, de repente se haya convertido en un padre tan responsable y preocupado como para comprar un seguro de vida? Sumado a esto, Trista aportó otro dato interesante a los investigadores. Tenían que ver con una serie de mensajes de texto que recibía de Justin en las semanas posteriores a que él se llevara a la niña. En casi todos decía que tenía miedo de que alguien intentara secuestrar o arrebatarle a Ayla. El último mensaje de este tipo lo envió alrededor del 11 de diciembre, 6 días antes de la desaparición, y el texto decía: no debería tener miedo o vivir con miedo en mi propia casa pensando de que alguien pudiera venir y llevarse a Ayla. Trista contó que en ese momento interpretó estos mensajes en el sentido de que Justin temía que ella o alguien en su nombre le quitara a la niña por el tema de la custodia. Pero cuando su hija realmente desapareció, estos cobraron un significado mucho más siniestro. Otra cuestión y de gran importancia es realmente cuándo fue la última vez que se vio a Ayla. Es decir, si realmente desapareció el día en el que Justin hizo el reporte. Como dije anteriormente, Trista solía llamar diariamente a Justin para hablar con su hija, y de acuerdo a ella, la última vez que pudo confirmar que su hija estaba con vida porque habló con ella fue el 8 de diciembre, es decir, 9 días antes de su desaparición. Trista dijo que Ayla tenía programada una cita médica para ver la evolución de su brazo el 12 de diciembre, pero que sin explicación alguna, Justin decidió cancelarla. Por ende, ella no pudo verla. Y no solo eso, sino que entre el 8 y el 15 de diciembre no volvió a hablar más con su hija, ya que Justin, cada vez que ella llamaba para hablar con su hija, le ponía diferentes excusas para no ponerla al teléfono. Por lo que existe la posibilidad de que Ayla se haya ido mucho antes de la denuncia. Y eso, si lo pensamos, tiene sentido, porque hubiesen tenido el tiempo para ocultar el cuerpo con tranquilidad, limpiar la escena, preparar la coartada y demás cuestiones. En enero, Trista, Justin y otros familiares del hombre fueron sometidos a la prueba del polígrafo, que si bien no sirven como prueba ante un juicio, sirven de guía. Trista no pudo completarla debido a problemas médicos, pero los investigadores quedaron satisfechos con sus respuestas. En cuanto a Justin, pudo completarla. Lo curioso fue que cuando los periodistas le consultaron sobre los resultados de esta prueba, él dijo que no se los habían entregado nunca. Sin embargo, la policía contradijo esto y dijo que los resultados fueron entregados inmediatamente luego de finalizar la prueba. El tiempo siguió pasando sin avances en el caso. 6 meses después de la desaparición, el detective a cargo anunció que era poco probable que Ayla continuara con vida. Por otro lado, poco a poco fueron surgiendo páginas y sitios web dedicados a la desaparición. Había al menos 8, donde las conversaciones en línea sobre el hecho entre amigos, familiares y miembros interesados eran recurrentes. Jeff Hanson, el padrastro de Trista, estaba detrás de una de las más importantes, donde publicaba información que la policía daba a la familia y que no se encontraba en ningún otro lugar. Con el tiempo hubo problemas entre los sitios, ya que algunos eran publicados por familiares y amigos de los Di Pietro y otros por la familia Reynolds. Si bien Trista y su familia sabían que se había encontrado sangre de Ayla en la casa de los Di Pietro, incluso habían oído por parte de una investigación la cantidad, que era una taza de sangre, lo cual es muchísima cantidad tratándose de una niña tan pequeña. Sin embargo, ellos desconocían los detalles,
Nunca vieron las fotografías ni la evidencia. En enero del 2013, las autoridades se reunieron con la familia Reynolds para revelarles lo que habían descubierto en la casa de los Di Pietro. En el auto de Justin se encontraron manchas hemáticas y vómitos pertenecientes a la pequeña. En el dormitorio de la pequeña encontraron que sus pantuflas tenían manchas de sangre y lo mismo en 2 muñecas. Los investigadores creen que la pequeña intentó limpiarse las heridas de su boca con las muñecas que la consolaban. También encontraron manchas hemáticas en el sofá de la sala, pero donde se encontró la mayor cantidad de sangre fue en el sótano donde dormían Justin y su novia Courtney. En el colchón había una mancha del tamaño de un puño junto con vómito. También presentaban manchas las zapatillas deportivas de Justin que estaban al lado de la cama. También en las paredes y en el suelo junto a la misma habían salpicaduras que coincidían con la estatura de Ayla. Las gotas eran del tamaño de monedas y una experta en salpicaduras dijo que se debían a un vómito tipo proyectil. Eso explicaba la sangre mezclada con vómito y saliva, provocado quizás por un traumatismo por objeto contundente. También encontraron una bolsa de plástico que contenía una sábana, ambos con manchas hemáticas. Luego de conocer estos escabrosos detalles, Trista y su familia quedaron devastados. Sin embargo, eso no sería lo más aterrador que verían, ya que los investigadores le pidieron que se prepararan para algo peor. Incluso en esa reunión estaba presente una psicóloga para brindarles contención. Las autoridades, al examinar la casa, habían utilizado luminol, que además de reaccionar a manchas hemáticas, lo hacen también frente a la lejía y otros productos químicos de limpieza. La policía mostró 2 diapositivas de cuando se utilizó el luminol en la casa. Trista quedó aterrorizada y salió de la estación en pánico. No quiso seguir viendo el resto, ya que con lo que había visto quedó convencida de que su hija fue víctima de asesinato. Come and face me like a man, Justin, and tell me where my granddaughter is. You want to see someone pissed off now? Look at me, Justin! Honestly, look at me tonight when you're on TV. And you want to see somebody upset? I'm her papa. I am her papa. I am her blood, you understand? You have taken something from me. And Justin DiPietro is a coward. He is a coward and he is no father. A father would not allow this to happen to a child. A father would say something, would speak for his child. If he loved Ayla in any way at all, he would speak for her. He would say what happened. He wouldn't be the coward that he is. Posteriormente publicó un escrito que decía: "Mi hija sufrió mucho mientras estaba bajo el cuidado de su padre, pero él no ha sido responsabilizado". Las autoridades habían mostrado la misma evidencia fotográfica a Justin, pero este no tuvo reacción alguna. Intentaron también mostrársela a Courtney, pero esta se negó. En septiembre del 2013, 8 meses después, Trista escribió una carta a la prensa sobre las pruebas y las fotos que le revelaron las autoridades. Y con o sin la aprobación de la policía, quería reactivar la investigación y el interés del público. Ella dijo a la prensa que Justin, Elijah y Courtney caminaban por la calle como si nada hubiese pasado y que ella, luego de ver la evidencia, comenzó a creer realmente que su hija estaba sin vida, que no regresaría y que no podía cerrar los ojos por la noche sin ver la sangre de Ayla. Luego de esto, las autoridades no emitieron ningún comentario nuevo, más allá de que creían que Ayla fue víctima de un juego sucio dentro de la casa y en manos de alguien que conocía. El 26 de ese mismo mes, las cosas se pusieron intensas cuando Trista, su familia y personas que la apoyaban increparon a Justin y a Phoebe en el juzgado, donde el hombre debió presentarse por un cargo de violencia doméstica contra Courtney. Lo que Trista buscaba con eso es que él hablara y por otro lograr que los medios volvieran a interesarse en el caso de su hija. En 2016 un programa de televisión dedicado al caso logró entrevistar a Elijah y la única explicación que ella dio sobre la evidencia hallada es que Ayla vomitaba porque era intolerante a la lactosa. La cuestión es que el vómito no es un síntoma común y mucho menos si va acompañado por sangre. Y dado el caso de que realmente fue así, sin dudas hubo negligencia, porque como permitieron que una niña vomitara sangre sin llevarla al hospital. Otro dato importante a mencionar es que Justin jamás participó de las búsquedas ni de las vigilias organizadas por Trista, sino que los Di Pietro organizaban sus propias vigilias. Más allá de que muchos indicios señalaban a los 3 adultos presentes la noche de la desaparición como presuntos responsables, nadie se explicaba por qué los 3 contaban exactamente la misma historia. Una respuesta posible es que tuvieron el tiempo adecuado para planificarlo todo. Y aunque era muy poco probable que
todos estuvieran involucrados, el que era inocente jamás dijo nada. Trista nunca dejó de luchar por la verdad, razón por la cual contrató a un abogado de Portland, quien asume su caso de manera gratuita. Uno de los objetivos del plan de Trista es que su hija fuera declarada muerta. Esto es un proceso bastante largo por el que debió esperar 5 años. Y en 2017 presentó los documentos necesarios para obtener una audiencia donde un juez debía escuchar los argumentos y decidir si era probable que Ayla ya no estuviera con vida. Pero para llegar a este paso, Justin debía ser notificado. La cuestión es que él se había mudado de Los Ángeles y nadie podía localizarlo. Anticipándose a esto, Trista había contratado a una especie de cazarrecompensas de Los Ángeles, a quien le dio una fotografía de Justin para que pudiera reconocerlo. El hombre logró definitivamente dar con Justin, que negó ser él, inclusive cuando se le mostró su propia fotografía, pero de igual forma se consideraba que con esto Justin ya estaba notificado. En septiembre del 2017 se llevó a cabo la audiencia y finalmente el juez, ante la evidencia presentada, declaró sin vida a Ayla desde la fecha de su desaparición. Concretado este paso, Trista presentó una demanda civil por homicidio culposo contra Justin, que era el segundo paso del plan. La muerte por negligencia es un cargo similar al homicidio culposo, negligente o asesinato. La gran diferencia es que la primera puede ser presentada por una persona, mientras que los otros cargos deben ser presentados por el Estado. Y como las autoridades no estaban en condiciones de hacerlo, Trista decidió tomar el asunto en sus propias manos. Otra diferencia importante entre una demanda civil por homicidio culposo y un cargo por asesinato criminal es la carga de la prueba. En un caso penal se debe probar que quien es culpable lo es más allá de toda duda razonable, pero en un juicio civil se basa en la preponderancia de la evidencia, es decir, en lo más probable o que haya una probabilidad mayor al 50% de que eso haya sucedido. Por último, en un juicio civil la única sanción que puede aplicarse es la reparatoria, no la cárcel. Pero a Trista no le interesaba el dinero, sabía que Justin no lo tenía, sino que su intención principal era llevarlo ante un juez y que prestara una declaración bajo juramento. En pocas palabras, lo que a ella le interesaba era saber la verdad. En diciembre del 2018, Trista presentó formalmente la demanda, pero una vez más se debía notificar a Justin que aún vivía en California, por lo que nuevamente contrató a un cazarrecompensas y a un detective privado. Sin embargo, en esta oportunidad no lograron dar con él, razón por la cual debieron solicitarle al juez una prórroga que afortunadamente les fue concedida. Y es en este punto que Trista y su abogado dan un paso poco convencional pero absolutamente brillante. Publicaron una citación pública y un aviso de la demanda en periódicos de Maine y de Los Ángeles durante 3 semanas. Es decir que de esa manera Justin quedaba notificado públicamente. En mayo, el abogado del sujeto apareció y sostuvo que la versión de su cliente fue consistente y que nada tenía que ver con la muerte o desaparición de Ayla. Y es en esta instancia que se reveló el verdadero propósito de la demanda de Trista. Y es que a través de un proceso legal su abogado podía obligar a las autoridades a entregarle a Trista los archivos del caso y a Justin a testificar bajo juramento. Tanto la mujer como su abogado sabían que a partir de ese momento el proceso sería muy lento, ya que miles y miles de documentos, grabaciones y fotos debían clasificarse y redactarse para presentar el caso civil que aún no tenía fecha. La realidad es que el estado de Maine había realizado una investigación de $500,000, por lo que sin duda sería una gran labor. Sin embargo, a pesar de esto, lo ocurrido significó un gran salto para el caso de Ayla, ya que la policía debía entregar toda la documentación correspondiente, algo que rara vez sucede en casos sin resolver. Posteriormente llegó la pandemia, lo que retrasó especialmente los juicios civiles y todo se paralizó. Incluso para diciembre del 2020, el abogado de Trista aún esperaba los documentos redactados por el Estado, que recién los recibió en 2021. Si bien de momento estos permanecen confidenciales, posteriormente se convertirán en documentos públicos. El siguiente paso era el de revisar los documentos policiales y contratar expertos para que brindaran su opinión en puntos claves. Entre los profesionales estarían expertos en salpicadura, criminólogos, interrogadores expertos en lenguaje corporal y en análisis de declaraciones, entre otros. Es decir, que querían llevar a cabo su propia investigación. Debido al costo que sería contratar tantos expertos, algo que ni Trista ni su familia podían afrontar, Jeff, el padrastro de la joven, creó GoFundMe para recaudar dinero. El caso de Ayla es tanto la investigación más grande y la tercera mayor búsqueda de un niño en el estado de Maine. En julio del 2021,
2022, Trista amplió la demanda por homicidio culposo a Phoebe y Elijah Di Pietro en base a nueva evidencia que aún no se dio a conocer. Trista alegó que ambas habían desempeñado un papel clave en la muerte de Ayla y en el encubrimiento. El abogado de la mujer sostuvo que un experto que revisó la evidencia descubrió que una o más personas intentaron limpiar las manchas hemáticas en la casa antes del arribo de la policía. Ante esto, Justin, por medio de su abogado, solicitó al juez que se rechace la ampliación de la demanda y dijo que la denuncia contra su cliente carece de mérito. Y Trista continúa su lucha hasta el día de hoy. Amigos, hasta aquí la información sobre este caso. Personalmente creo que lamentablemente Ayla no se encuentra con vida y que las personas encargadas de cuidarla, protegerla y quererla fueron los responsables, ya que hay varios indicios que lo señalan, especialmente a Justin, quien es demasiado poco creíble tanto en su versión como en el supuesto amor que dice tener por su hija. De lo contrario, hasta hoy hubiese hecho lo imposible, como hace Trista, por lograr encontrarla. Ojalá se encuentre la manera de que él pueda pagar por lo que hizo a un ser tan inocente y pequeño. Y como siempre les pido, no se olviden de dejarme los comentarios con respecto a este caso, que amo leerlos. Por ahí estoy tardando en responderle, pero siempre leo todo. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like. Y lo más importante, para apoyarme, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.